Ya está. Pues no me acuerdo en qué nos quedamos. No, es que se cortó el anterior video, pero Nos bueno. disponemos a continuar. Una segunda parte de improvisación. Sí. Bueno, porque no me acuerdo de lo que estábamos hablando. Y no podemos regresar el video ahorita porque se está cargando. Pero lo que sí creo que vendría al caso es esta pregunta por el Estatuto Gnoseológico de la Psicopedagogía. De hecho, es muy curioso ver que los esfuerzos que son actuales, que pues, son muy respetables, ¿verdad? Porque el trabajo es arduo, no es cualquier cosa. Pero aquí lo que se está evaluando pues no es el esfuerzo, ¿verdad? Sino los resultados efectivos. Es que la mayoría de las personas que se dedican a estas cuestiones lo primero que hacen es tratar de explicar las cuestiones propias de la pragmática de la psicopedagogía antes de explicar el estatuto gnoseológico de la misma, cuestión que debería estar subsumida a un estatuto gnoseológico de la misma psicopedagogía. Incluso dentro de estas cuestiones alguien me dijo esto, ¿no? Que el psicopedagogo se encargaba de sistematizar las condiciones propias del entorno de aprendizaje, o esa era una de las cosas que hacía el psicopedagogo. Bueno, entonces dentro de la labor psicopedagógica tiene entonces cabida desde la decoración, la decoración, claro, la iluminación. Y hombre, alguien podría decir románticamente, como esta que se menciona mucho, ¿no? Que le preguntaron, vete a saber si eso es cierto, que le preguntaron a un conserje de la NASA a qué se dedicaba y dijo, yo llevo hombres a la luna, ¿verdad? Entonces, alguien podría meternos en ese, pero es que esa cuestión no responde al funcionamiento interno de la psicopedagogía, sino a todo el recubrimiento ideológico que lleva, ¿no? Podría plantearse incluso, digo esto hipotéticamente porque no nos vaya a saltar a la yugular, porque primero hay que hacer precisamente lo que dices tú, la investigación sobre el estatuto gnoseológico de esta disciplina, pero podría incluso plantearse que realmente esta disciplina, conocida como psicopedagogía, realmente lo que es una nematología, ¿verdad? Y que realmente está girando en torno a un montón de instituciones y que no sabe qué hace ahí, o sea, y que lo que hace es filosofar espontáneamente mal, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que... Y que responde a intereses más bien de carácter, pues sí, económico, de mantener determinadas, sí, de impartir cursos de estos, ya de lo que sea, ya cualquiera te imparte un curso, ¿verdad? Hasta un youtuber va y te da una charla ahí en el Pepsi Center o donde sea, ¿no? o donde carajos quieras, ¿no? Sí, no, es lamentable. Sí. Y es que al final la cuestión propia de los psicopedagogos, yo creo es eso, que no les queda claro a qué se dedican, ¿verdad? Hay pedagogos que se animarán a decir, no, es que nosotros no nos dedicamos a enseñar, el pedagogo no enseña. Es que es lo mismo, fíjate, es lo mismo que lo de los sofistas, es la misma pregunta que le hace Sócrates a Protágoras, a Gorgias, y nunca les sabe responder, efectivamente, nunca. ¿Por qué? Porque no puede haber una respuesta desde esa técnica, si quieres tú llamarla de esta manera, ¿no? Porque no es yo diría que no es ni ciencia, lo diría así avant la lettre, ¿no? O sea, sí, ¿no? En fin. Ahora, otras cuestiones que yo creo que también serían interesantes es ver qué modelos... Obviamente esto presupone otras cuestiones y voy a tratar de ser claro. Que hay ciertas cuestiones o ciertas discusiones que giran en torno de la idea de psicopedagogía o la idea de pedagogía que ya corresponden a discusiones que ya rayan en las cuestiones políticas, de filosofía de la historia o incluso de filosofía de la religión. Y uno de los ejemplos pues lo tenemos aquí, que es el de Robinson Odiseo, el texto de pedagogía estructurativa, donde está desarrollado el proyecto de la Secretaría de Educación Pública que tenía pensado José Vasconcelos. Y aquí es curioso porque abarca cuestiones desde las más básicas, por ejemplo, las condiciones en las cuales debe de estar un salón, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que debe de tener? Incluso dice, las escuelas deben de tener más o menos el modelo de este tipo de escuelas y pone ahí un ejemplo que ahorita se me olvidó. Por ejemplo, hay una escuela que está ahí en Ciudad de México y dice debe de responder a estas dimensiones, debe tener baño, atención médica, ¿cómo se llaman? Piscinas, debe tener piscinas. Okay. Y es evidente que Vasconcelos lo está planteando no desde la perspectiva, creo yo, desde la perspectiva del pedagogo. Es decir, ahora sí que para desarrollar una pedagogía no es posible hacerla desde la misma,
sino desde la perspectiva de un funcionario de Estado. Es decir, lo cual es totalmente distinto. O sea, no es un tipo que llega y dice, yo soy psicopedagogo y este es mi proyecto, ¿no? Es un funcionario de Estado, o también lo podría tener Jesús Reyes Heroles, porque también fue secretario de Educación Pública, y dice, este es mi proyecto pedagógico, lo cual yo creo que es otra cosa distinta. Que además está sujeto, en cuanto funcionario, a determinado presupuesto, no puede divagar a su libre arbitrio sobre el... Sí, claro. Y ya, bueno, esto en cuestiones políticas y en cuestiones filosóficas, pues tiene aquí adversarios muy claros. Por ejemplo, en este momento, pues es el Dewey, la pedagogía de Dewey, y dirá que la vinculación que tiene, de hecho hace una distinción, ¿verdad?, entre el hombre latino y el hombre anglosajón. Evidentemente estas son cuestiones meramente filosóficas, la forma en la que aprende el latino, la forma en la que aprende el anglosajón, la forma en la que, e incluso vincula históricamente la forma en la que las escuelas que siguen el modelo de Dewey pues pudieran vincularse con las distintas escuelas teológicas que existen en los Estados Unidos, e incluso habla despectivamente que dice, bueno, es que ahí cualquier profesor que haya escogido educarse en alguna universidad que tiene su PhD en divinidades de cualquier otra, ¿verdad? Habla así incluso despectivamente, pero y lo confronta con y hace la figura del misionero y utiliza para confrontar al pedagogo, ¿verdad? Al maestro, no al pedagogo, al maestro latino y al maestro anglosajón. Y dice que el maestro anglosajón trabaja muy parecido al misionero protestante. Que no se va si no es auspiciado por alguna de sus iglesias o alguna empresa. Okay. Y el misionero católico, hombre, que también lo hacía auspiciadamente, ¿verdad? Pero a él le pedía... Y vaya, ¿por quién? Y no era un ONG cualquiera, lo enviaban, pero él tenía que incorporar los recursos del lugar en el cual se encontraba, ¿verdad? No solamente podía estar a expensas de lo que le mandaba la orden religiosa a la cual él estaba suscrito, ¿verdad? Entonces, vinculará incluso hay un pasaje muy chistoso, no, es que ahorita pues claro que no lo voy a encontrar porque este no es mi ejemplar, el mío ya está ahí, es como las Biblias, ¿verdad? No encuentras un pasaje si no lo tienes subrayado. Sí, no. El caso es que dice algo así como lo siguiente, ¿no? El psicopedagogo que se deja llevar por los impulsos de los alumnos, sus deseos, sus intereses, terminará siendo golpeado por el alumno y se lo merece, ¿verdad? Entonces, es arrojar al alumno a su... De hecho, ahí está una idea metafísica, no teológica, más bien nematológica, y aquí quiero hacer esta siguiente matización, desprendida del corpus teológico, de la fuente de la revelación, es decir, ya no está hablando como teólogo, ¿verdad? El que habla ahí hay una cierta idea no teológica ni metafísica, no teológica ni ideológica o histórica, rastreable de lo que es la predestinación, ¿no? O sea, el muchacho viene predestinado, ya tiene unas ideas, ya tiene unos saberes, unas características biológicas, unas capacidades que le predestinan. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pedagogo como buen pastor protestante? Pues mostrarle el camino de la salvación, ¿verdad? Hacer que ame su destino, ¿verdad? Exactamente. Directamente. Y vamos aún más, ¿verdad? Siguiendo a Weber, ¿cómo sabremos que efectivamente ese muchacho estará predestinado a eso? Pues porque le va bien, ¿verdad? Le va bien en lo que está haciendo. No, hombre, ¿qué argumento? Entonces... Sí, no. No, y es que así es. Ya, sí, no, ahora, entiendo. Y además, ahora, en la actualidad es peor. Esto se escribió hace casi 100 años y en la actualidad es peor porque no necesitas seguirle bien, necesitas estar feliz, ¿verdad? Otra idea fuerza que está envuelta en el discurso pedagógico actual, ¿verdad? O hacer las cosas más, más dinámicas. Dinámicas, o más... Qué horror. ¿No? Qué horror. Más prácticas. Sí, exacto. Más prácticas. El pragmatismo ese que nos invade. O las preguntas tan frecuentes estas que se hacen siempre. O incluso hay memes de esto. De la cuestión de que dice, ¿para qué me va a servir? Hoy que fui a comprar 3 pesos de tortillas me sirvió mucho haber aprendido trigonometría, este tipo de planteamientos, ¿no? Sí. Eso, bueno, si usted no sabe para qué sirve la trigonometría, entonces el que no es que no sirva para nada, es que el que no sirve para nada es el que no la sabe utilizar, ¿verdad? No tiene la culpa el espejo de nuestra fealdad, ¿no? Sí. Lo que también es importante ver eso es
Y es que eso tiene que ver con lo que comentábamos al principio, del conocimiento de la ciencia, no de sus aplicaciones. Porque, por ejemplo, si nosotros buscamos, alguien dijo, hay que volver la geometría más práctica. Y yo dije, joder, ¿cómo más práctica que...? Y alguien dirá, y le digo, ¿y en qué contextos? Bueno, hay que ya sacarlos al patio. Y dije, ok, haré que un alumno abra sus piernas, ¿verdad? Y se comporte como un compás, ¿verdad? Pondré a otro tirado en el suelo. ¿Por qué? Porque el contexto de aplicación práctica de la aritmética y de la geometría y del álgebra es el lápiz y el papel y ya está. O la pizarra, ¿verdad? El marcador y la pizarra, porque ya no se puede decir el gis y la pizarra, ¿verdad? Pero al menos no en esta escuela. Es que ese es el contexto de práctica, no se requiere otro. Esa es la cuestión. Así como el laboratorio para la química, el papel, el lápiz, el compás y la escuadra para el geómetra. Y no necesitan mayor cosa. Es decir, si alguien no se entera de la utilidad que tiene eso, como lo acabas de decir, pues es un problema no de la geometría y ni siquiera del maestro de la geometría, porque al final el que puede enseñar mejor geometría es el geómetra, ¿verdad? El profesor de matemática es el matemático. Y alguien dirá cosas... Bueno, muchas veces suele ocurrir, y esto curioso lo plantea Durkheim precisamente en las lecciones estas que te digo, Sí. Dice, muchas veces el que es muy ducho en su saber, eso no quiere decir que sepa transmitir su saber adecuadamente o con suficiente, ¿cómo decirlo?, didactismo, ¿no? Sí. Lo cual tampoco, a veces no es malo, Hombre, a veces la es. oscuridad es una condición necesaria de las cosas para que estén en su recto sentido. Hombre, y al margen de eso, es que aquí también, así como se trabaja con un alumno inexistente, un alumno flotante, si se quiere, ¿verdad? Para seguir también se trabaja con profesores que no existen. Es decir, el proceso... Aquí rescatando otra vez a Vasconcelos, lo que está haciendo Vasconcelos es decir, estas son las condiciones de nuestro pueblo, estas son las condiciones. De hecho, por ejemplo, el problema de los llamados superdotados, ¿no? Los superdotados y capacidades sobresalientes. Dice él que esto se resuelve tan fácil como lo siguiente, pues se le adelanta un año y ya está. ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver. La cuestión es que alguien que se dedique actualmente a la cuestión del tratamiento o estudio, bueno, como si fuera una enfermedad, o estudio de los muchachos con sobredotación y altas capacidades, dirá, hombre, pero es que no solamente es eso, sino que hay que incorporarlo a ese grupo porque va a tratar con muchachos mayores, ¿verdad? Porque va a tratar con muchachos mayores y social, emocional, psicológicamente no está preparado para eso. Pero lo que no es, yo creo que la trampa en la que está cayendo el pedagogo que dice eso es que se está tragando todo el cuento de la educación tradicional. Es decir, una especie de bloques, ¿verdad? Marcados específicamente por edades, incluso por meses, ¿verdad? Porque si dice 2 años cumplidos a tal mes, pues se mete aquí, se le inscribe o no se le inscribe, ¿verdad? Y no se le recibe. Sí, de las cuales, y además bloques de los cuales vas saltando linealmente. Linealmente. O sea, como si y es que no hubiera intercalaciones en esos mismos bloques. Sí, y es lo que yo creo que Vasconcelos cuando dice solamente hay que brincarlo, ¿por qué? Porque Vasconcelos está presuponiendo toda esta estructura histórica y política de la educación en México como la estaba planteando él. Entonces, ¿qué es lo que hace el pedagogo cuando reniega a este tipo de a este tipo de adelantos, ¿verdad? Que se le puede dar a un muchacho con sobredotación o altas capacidades? Es decir, es negarse a esa estructura que sí existe y creer que él es el que va a llegar a poner la estructura, ¿verdad? Es que el pedagogo, ese es su problema, que cree que puede llegar a poner una estructura partiendo desde un corpus ideológico a una sociedad política que ya está en curso. Ahora, lo que hay que ver es quiénes están detrás de todo esto, ¿no? Eso ya también está un poco macabro, pero digo, los que venden esos libros, pues no son cualquiera, ¿verdad? Son Pearson, son... No, además tienen cantidades de ediciones, sí, ¿no? N cantidad de ediciones. Y además, a ver, para un curso de inglés, ¿cuántas actualizaciones no tienen 5 años? ¿Cuántas ediciones no tiene un curso de inglés? Y se agotan esas ediciones, se acaban. Y además, fíjate, aquí podríamos utilizar lo que dijo Paul Grusac del diccionario de la Real Academia. Cada nueva edición haces lamentar la precedente. Sí. Y de hecho yo me acuerdo, fíjate, para que se vea el meollo de lo bajo que ha caído esta cuestión, recuerdo haber estado en un auditorio donde se estaba recibiendo a Mario Herrera, un prolijo escritor de libros de inglés, y la novedad que tenía de un libro al otro era que el workbook, el cuaderno de trabajo, estaba a color.
No, ¿verdad? Entonces y todos casi aplauden, ¿no? Y casi lloran de la emoción. Cuadernillos a todo color, y tú, ¡ay, qué emocionante! ¿Verdad? Cuando las cuestiones de producción, de idiomas, ahora ya se les quiere enseñar idiomas, por ejemplo, inglés, a los muchachos al margen de la gramática, y eso que da, yo creo que eso no se debe a que el inglés se aprenda mejor sin gramática, sino que el muchacho ya no sabe gramática. Claro. ¿Verdad? Si no sabe ni gramática del español, eso es, o sea, no sabe gramática del español, entonces, ¿qué caso tiene que el muchacho termine aprendiendo? Porque le dices al muchacho, presente perfecto, y va a decir, a ver, ¿cómo? Claro, ¿verdad? Okay. El pasado pluscuamperfecto y ya parece que le estás hablando en mandarín, ¿no? En mandarín. Entonces yo creo que esas son algunas de las cuestiones que vale la pena recuperar, pero ahí va la siguiente cuestión, ¿no? No es una solución, sino más bien un planteamiento que trata de salvar todos estos huecos ideológicos. Yo creo que para lograr eso se tienen que tomar en cuenta las siguientes cuestiones. Que la cuestión de la educación no es un asunto secuestrado por la psicología, punto número 1, ¿verdad? No todos los fenómenos que ocurren dentro de la institución de la educación, y obviamente, bueno, más bien la idea de la educación pues cristaliza en instituciones muy concretas, ¿no? Como las escuelas secundarias, preparatorias o los ministerios de educación, la Secretaría de Educación Pública o lo que sea. Que de hecho, ¿verdad? Ahorita me estoy acordando que en los municipios algunos institutos de cultura ya se llaman institutos de cultura y educación, como si la cultura fuera otra suerte de educación, ¿verdad? Sí. Y aquí nos damos como cuenta si la educación estuviera al margen de la cultura en el sentido objetivo que lo están usando ahí, que además es otro mito, ¿verdad? Es otra derivación mitológica de la idea de cultura y de educación misma. Y deja tú de instituto, ¿verdad? La filosofía del instituto, pues ahí es como lo que decías, ¿no? Instituto del indígena, pues el que utiliza ese sintagma significa que de alguna forma no sabe lógica, ¿verdad? Sí, claro. Y el caso es que eso, primero... Filosofía indígena, ¿no? Sí, o filosofía indígena. Que por cierto murió hoy nuestro querido López Portilla. Sí, ¿verdad? Recientemente le acaban de dar su galardón de no sé qué. Sí. Pero mira, a costa de que ya en septiembre... Bueno, no, esto ya es octubre, ¿verdad? Casi le hubiera tocado, imagínate, Camilo Sesto, José, está para llorar todo. Pero lo que sí... Bueno, ese es el primer elemento. Reconocer que la cuestión de la educación no puede ser abordada científicamente. Va a acabar pronto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la institución de la educación desborda las categorías científicas. Al margen de que se requieran planteamientos científicos, el simple hecho de que tú estés enseñando física, pues necesitas cuestiones científicas ahí metidas en la educación. Número 1. Número 2, que todos los programas pedagógicos que se respeten o que se llamen, ¿verdad?, programas pedagógicos institucionalizados, pues responden a intereses políticos muy puntuales, ¿verdad? Y ninguna se puede desprender de eso. De hecho, a veces pareciera, ¿verdad?, que no solamente se trabaja con individuos flotantes, se busca que salgan individuos flotantes, ¿verdad?, que piensen por sí mismos y que más adelante ellos, como la religión, ¿no?, ¿verdad? Yo no le enseño religión a mi hijo. ¿Por qué? Pues porque cuando sea grande él escoja. No, es que la religión, como la educación, se imponen, ¿verdad? Claro. Se imponen. Claro, ¿no? que el niño piense por su propia cuenta, esta fórmula que yo creo que no puede haber. Piense por su propia cuenta. Fíjate, yo tenía un profesor en la secundaria, estas anécdotas siempre vienen mal en una exposición como esta, pero en este caso tiene su utilidad. Uh-huh. Tenía un profesor que nos daba física, que se llamaba Otilio Malpica, por cierto, era muy bueno. Y cuando un alumno le decía, profe, es que yo pienso, que le decía, no pienses, porque cuando piensas hay problemas. Claro, algunos dirán, pues mejor que haya problemas, el alumno está problematizado. No, es que los problemas que plantea muchas veces son producto de una ignorancia elenqui muy abusada, ¿no? Y de hecho, a ver, ¿cómo le puedes pedir a un muchacho que aprenda por sí mismo, no sé, álgebra? ¿Por qué? Porque ¿qué tendrá que hacer en 10 años de su vida? Tratar de resolver lo que ya en 2000 años de tradición matemática están más que desarrollados. Pues no, ahí es donde entra la labor del profesor. Además, en todo caso, aunque fuera autodidacta, entre comillas, porque este sintagma
Este vocablo, como todos los vocablos que incluyen el prefijo auto, siempre son muy problemáticos, ¿verdad? El autótrofo, pues realmente los organismos autótrofos no son autótrofos porque sintetizan sustancias inorgánicas. El automóvil no se mueve por sí mismo, no tiene en sí el principio de su movimiento. Moral, ¿no? Autonomía, lo mismo, que yo me doy las leyes a mí. Bueno, en fin, ¿no? Todo tan conocido este asunto. Esa reflexividad metafísica. Autoestima, que sería otro concepto muy importante dentro del el ámbito de la psicopedagogía. Autoevaluación es algo... Exacto, pero todavía sí, ¿no? ¿Qué calificación crees tú que mereces? Pues el alumno no sabe, no tiene ni puta, y claro que lo va a hacer en función de con cierta prudencia, claro, no se va a dar un 10, pero quizás por su rendimiento merecería un 5, y va y se pone 7, y entonces tienes 7 y tienes ahí a un individuo que no sabe... A esas alturas no sabe ni siquiera leer adecuadamente, no tiene una dicción adecuada, no sabe cómo las pausas que implican las comas, los puntos y comas, no sabe ni siquiera lo elemental, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Cómo un individuo con esa formación va a poder ser capaz de decir, yo creo que merezco que me pongan tal calificación? Pues claro que no, por supuesto que no. Mientras pensamos en eso me duele la cabeza. Sí, no, es para enojarse, sí, ¿no? Y el... No, porque tú lloras y yo río, como Heráclito, Demócrito. Sí. pero sí esto, que bueno, habíamos dicho que lo primero, que la pedagogía no solamente se agota en los programas pedagógicos. Yo creo que es más claro, es más, hasta ahorita no se me ocurre ninguna otra noción un poco más sutil, más clara que programas pedagógicos, ¿verdad? Que incluso me parece más acertado hablar de programas pedagógicos que de disciplina pedagógica, ¿no? ¿Por qué? Porque los programas pedagógicos, como te lo digo, por ejemplo, de Robinson Odiseo, responden a programas políticos muy claros. No están dados solamente no están secuestrados solamente por la disciplina psicológica, que parece que todo se explica con la psicología, ¿verdad? El alumno debe de estar bien, ¿verdad? Debe de estar en buenas condiciones. Estar cómodo. Hombre, pero todos necesitan estar cómodos, pero ¿como para qué? ¿Verdad? Y luego te das cuenta lo cómodo que era escribir en pergaminos en el siglo IV antes de Cristo, ¿verdad? O en tablillas de cera. El comodísimo, ¿verdad? Impresionante. Sí, claro. Y ahora, otro de los problemas también es entender que detrás de todo esto, los procesos de educación no van a ser completamente libres. Y voy a explicar a qué me refiero con esto. A que en un principio la educación pues estaba no secuestrada, o sea, era por cuestiones meramente sociales e históricas, ¿no? Era propia de la élite. Solamente los monjes y los reyes, los nobles, eran los objetos de educación. En el momento en el que se da la posibilidad de educar a todo mundo, ¿verdad? Alguien podrá decir, hombre, a la nobleza aspira cualquiera entonces, ¿verdad? Pero es que no es así. Realmente, esta que nosotros conocemos, o que se puede identificar como la educación de las masas, ¿verdad? La incorporación de conocimientos masivos, ¿verdad? A las redes, y que cualquier alumno pueda, pues no sé, tomar una clase con Julio Profe, ¿verdad? Y resolver los problemas que nadie... Ahora, alguien me dijo una vez, no me dijo una vez, lo vi en un comentario de YouTube que decía, si estas clases me las hubieran dado a mí en la secundaria, yo hubiera estado fantástico. A ver, entonces la diferencia es que te pusieron un video, ¿o qué? ¿Verdad? Y esto es muy común. Entonces yo creo que eso es otro mito. No se está liberando. El hecho de que la educación sea masificada y que esté dada a las masas, tampoco hay mucha virtud detrás de eso, ¿eh? Porque al final claro. pasa lo que pasó con la la dupla de Gutenberg y Lutero. Sí. Pasa exactamente lo mismo. Sí. Tú le das a la gente una Biblia a leer que no sabe interpretar. Sí. Y salen los adventistas, ¿verdad? O los mormones, ¿no? Ya sale todo. No, pero sí, esto es un tópico, es muy recurrente que se repita esto, pero es verdad. Le das a la gente... le das elementos que no tiene la formación para utilizar. Sí. Sí, pero hay quienes sí lo tienen, ¿no? Hay quienes sí que lo tienen, ya me sentí como aquel doctor que dijo, pero civilizado, ¿verdad? Pero sí. Pero hay quienes sí los tienen,
Y no lo digo en ese sentido, ¿verdad? Como una acotación a lo que tú estás diciendo, sino que gustan de hacer creer que los otros los tienen, ¿no? Eso yo creo que también es importante. Sí. Y esto no es una teoría de la conspiración ni nada por el estilo, simplemente es la cristalización efectiva de los planes y programas de determinadas sociedades políticas o agendas políticas que andan por ahí y que en sus encontronazos pues aparecen los equilibrios inestables, ¿no? Las propias de toda relación geopolítica. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta eso, que la masificación no es virtud, que todo programa pedagógico pues si está suscrito a un programa político, ¿verdad? Entonces ahí las cuestiones como educar para liberar pues no sirve para nada. Bueno, alguien podrá creerse libre de la educación hasta que se da cuenta que la escuela mira, todo el mundo podrá sentirse libre de su sistema político, ¿verdad? Hasta que le toca sacar el certificado, porque ahí sí que le interesa, ¿verdad? Por que supuesto. esté ceñida Claro. a los estándares estatales. Y eso, primero la masificación, la politización y la cientificidad, ¿verdad? O sea, darle estatuto científico al proceso de la educación, que es como darle estatuto científico, no sé, al proceso del matrimonio, ¿verdad? No tiene caso alguno, ¿verdad? La ciencia de la educación es como hablar de la ciencia de la familia o la ciencia ciencia del matrimonio, no tiene mucho sentido. El pedagogo, yo creo que el pedagogo verdadero es un funcionario público o un director de una institución. Vaya, para acabar pronto, ¿verdad? Es un funcionario público en estos tiempos y que tiene como beligerante adversario pues todos estos... Ahora, la cuestión es que los actuales funcionarios públicos han sucumbido, ¿verdad?, ante los embates ideológicos que tienen los pedagogos de renombre, ¿no? Como, bueno, ahora sí para decir nombres, porque se lo conoce todo el mundo, Howard Gardner, ¿verdad? Que alguien podrá decir... es que si tiene un basamento teórico, bueno, pues también la Eucaristía, ¿verdad? Hombre, también, claro, sí. la alquimia también lo tiene. Sí, la astrología, la mariología, todo tiene. Sí. Y pues nada, entonces, todo pudiera tenerlo, ¿no? Claro, Bueno, sí, ¿no? Y eso no... O sea, digo, hasta el PT tiene un basamento ideológico, ¿verdad? Un basamento teórico, a veces mucho... Bueno, de hecho el PT... Bueno, en fin, esa es otra cosa. Pero es muy respetable, pero eso no significa que le dé un estatuto científico a nada. No. Claro. Es como cuando se pregunta por el método, ¿no? Este método. ¿Por qué la psicología es una ciencia? Pues porque tiene método. Porque participa del método científico, fíjate, nada más que cosa tan más. Y eso es lo que le da unidad a las disciplinas, ¿no? Sí. El método científico. Y dices, madre mía, yo quiero ver que apliques ese famoso método científico. No, y deja cuál. Tenemos problemas con el método científico aplicado a las ratas, ¿no? Utilizar ratas para la experimentación, pero nos faltan escrúpulos para aplicarlo con los adolescentes, ¿verdad? Porque es al final lo que hace el pedagogo. ¿Con qué puede experimentar? Pues ¿cómo se llama esta corriente psicológica tan famosa? El conductismo. El conductismo es exactamente eso, aplicado, si lo quieres, aplicado a los alumnos sería exactamente... Sí, pero ahí el hombre no es liberable, ¿verdad? El hombre es determinable. Entonces el alumno es determinable, se le puede decir. Hombre, que también son ideal límite, ¿no? Bueno, no ideal límite, son cuestiones que llevadas al límite pues llevan a lo mismo, pero del otro lado, ¿verdad? A problemas filosóficos, problemas ideológicos que no se traducen más que en nebulosas que no aclaran la cuestión de la educación. Y que lo único que hacen es perpetuar instituciones que a veces más valdría mejor valdría que hubieran desaparecido, ¿no? O sea, sí. O no que se desaparezcan, pero que es como el sindicato de conductores de tranvía en las ciudades donde ya no existe el tranvía. Bueno, pues hay que se quede, ¿verdad? Pero simbólicamente. Claro, en fin, pues eso. Yo creo que la cuestión de la educación no es un asunto científico, es más bien un asunto político que debe de discutirse, no en vista de los hallazgos científicos, aunque no los ignora, ¿verdad?, sino en vista de los cauces políticos que va tomando la sociedad política en cuestión. De modo tal que la importación de metodologías pedagógicas no es más que otra imposición de ideologías políticas.
Es una forma en la que se te Claro. pueden... Es como Sí. otra vez, utilizando la analogía que utilizabas con celos, es como el protestante, ¿verdad? A ver, un protestante no tiene ningún... Un testigo de Jehová, si se quiere, un mormón, bueno, que esos no son protestantes, ¿verdad? Son unas degeneraciones impresionantes, pero alguna iglesia no tiene ningún problema en rendir cuentas a su sociedad política, por ejemplo, ¿no? Hay una iglesia muy famosa que se llama Grace Community Church, de John MacArthur, muy famosa, pero que no te dejan entrar, no te dejan congregarte ahí si tu situación migratoria no está esclarecida, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿ves? O sea, no, si mandan un misionero, ¿qué van a buscar? Que se esclarezcan las cuestiones. Si mandan los mormones que tienen, ellos pues tienen una base de datos impresionantes, ¿verdad? Que no tendrán escrúpulos en compartir con el Estado norteamericano si se requiere. Por supuesto. Igual, los pedagogos yo creo que son la figura ante la secularización de los procesos de educación. Claro, y eso es verdad, sí, claro, el profesor muchas veces funge como el sacerdote, por supuesto, claro, es la figura analogable en nuestros días a la figura del sacerdote, por supuesto. Sí, porque ya ni el doctor, ¿verdad? La del ayo. La del ayo, sí. Bueno, sí, que la figura del ayo, pues como sabes, tiene una tradición importantísima, ¿no? Tremendo, teológica, sí. ¿no? Entonces, sí. La ley es el ayo con respecto a Cristo para los cristianos, ¿no? Y en fin, pues eso, no se me ocurre nada más. Pues no, podemos yo creo cerrar aquí. Yo creo simplemente sí apuntar que si hemos acometido toda esta serie de razonamientos, a veces así como a salto de... a ojo de buen cubero, ¿no? No fue para dar una solución absolutamente a ningún problema, ¿verdad? Simplemente para constatar la podredumbre que imperante, ¿no? Sí, no dejarla en la mochila la torta podrida, ¿verdad? Sacarla para que se oríe un rato, al margen de que si alguien más la quiere sacar, o puede sacarla, ¿verdad? Pero ya está. Bueno, muy bien. Sí,